Si te gustan las ciencias sociales, seguro escuchaste hablar de Michel Foucault y cómo el poder nos vigila y nos castiga, o de Antonio Gramsci y su famosa hegemonía cultural. El problema es que ambos pensaron el poder sentados en un café de París o en una celda de Italia. Miraron el mundo con anteojos europeos, y ahí es donde la historia de América Latina no encaja del todo. A todos nos enseñaron en el colegio que el colonialismo terminó en el siglo XIX. San Martín, Simón Bolívar, Miguel Hidalgo, las independencias, las banderas, los himnos, nos dijeron, listo, ya somos libres. Pero mira a tu alrededor, en Argentina, en México o en Perú, ¿de verdad se terminó la estructura colonial? ¿Por qué el color de la piel sigue pesando tanto en la escala social? ¿Por qué nuestras economías siguen atrapadas vendiendo materias primas al primer mundo? Hoy te voy a presentar al pensador que le dio un cachetazo a la teoría política europea y te va a hacer ver la realidad con otros ojos, el sociólogo peruano Aníbal Quijano y su concepto revolucionario, el colonialismo del poder. Para entender la teoría hay que saber de dónde viene el cerebro que la creó. Aníbal Quijano nació en Ancash, Perú, en 1930, fue profesor en la mítica Universidad de San Marcos en Lima y pasó por facultades de toda la región, incluyendo Chile y Estados Unidos. Quijano no era un académico de cristal, vivió la época de las dictaduras latinoamericanas, las revoluciones, las crisis económicas del siglo XX. Se dio cuenta de una cosa: las teorías que importábamos de Europa o de Estados Unidos para explicar nuestra realidad, nuestra pobreza, nuestras políticas, quedaban cortas. Eran como intentar jugar al fútbol con el reglamento del básquet. En 1992, justo cuando se celebraban los 500 años de la llegada de Colón a América, Quijano publicó un texto que cambió la sociología para siempre: Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. Ahí tiró la bomba que fundó lo que hoy conocemos como el pensamiento decolonial. Acá viene el primer eje importante. Tenés que diferenciar dos conceptos que suenan igual, pero que son totalmente distintos: el colonialismo y la colonialidad. El colonialismo es la dominación política y militar formal. El virreinato, el rey de España mandando barcos, los soldados españoles controlando Lima, México o Buenos Aires. Eso pasó, fue violento, pero físicamente terminó hace 200 años, cuando los echamos, cuando declaramos nuestra independencia. La colonialidad, en cambio, es lo que quedó cuando los soldados se fueron. Es el patrón de poder, el chip mental y la estructura que la colonia nos dejó instalado. Quijano dice que el colonialismo ya no existe, pero la colonialidad sigue vivita y coleando. Es el sistema invisible que sigue clasificando a la gente, controlando el trabajo, decidiendo qué cultura vale más que otra. ¿Cómo opera este poder invisible según Quijano? Se apoya en tres patas fundamentales. Una es la raza como invento de control. Antes de la idea de raza como la entendemos hoy no existía. Había identidades, imperios, guerras, pero no razas. Quijano explica que los colonizadores se inventaron la categoría biológica de raza para justificar su dominación. Pusieron al europeo blanco arriba de todo y a los indígenas, a lo africano por debajo, como si fuéramos seres inferiores. Lo loco es que aunque hoy sabemos científicamente que la raza no existe como tal, la clasificación social basada en el color de piel sigue existiendo, sigue rigiendo en muchas regiones. En México, en Perú, en Argentina. Mira el ranking de los CEOs de empresas, los políticos, los protagonistas de la tele, de la cultura. Mira quiénes ocupan los trabajos peor pagos o las cárceles. Ese sesgo no es casual, es la colonialidad operando en pleno siglo XXI. La otra pata de este pensamiento es el control del trabajo. La colonia no solo impuso identidades, armó un negocio mundial. La División Internacional de Trabajo se pensó así: América Latina pone la mano de obra barata o esclavizada y los recursos naturales, la plata, el Potosí, el oro en México, la tierra fértil. Europa acumula esa riqueza y la convierte en capital. Quijano nos dice que el capitalismo moderno nació ahí y esa estructura no cambió. Hoy seguimos exportando soja, litio o minerales crudos e importando tecnología de afuera. Seguimos metidos en el mismo casillero de la División Internacional del Trabajo que nos asignaron en el siglo XVI. La tercer pata es el eurocentrismo. ¿Quién tiene el control del conocimiento? Los colonizadores no solo se llevaron el oro,
También colonizaron nuestra mente, nos convencieron de que el único conocimiento válido, racional y científico se produce en Europa o en Estados Unidos. Pensalo. En la facultad siempre leemos a Foucault, a Marx, a Weber, pero ¿cuántos autores latinoamericanos, indígenas o afro de verdad estudiamos? A los saberes de nuestros pueblos originarios se los llama folclore o mitos, mientras que las ideas de un francés de los años 70 se los llama ciencia universal. Eso es eurocentrismo, el desprecio de lo propio. A ver, no se trata acá de cancelar a Foucault ni a Gramsci. En este canal los amamos. Gramsci tiene razón cuando habla de hegemonía cultural. La clase dominante nos domina a través de sus ideas. Foucault tiene razón con el biopoder. El Estado controla nuestros cuerpos. Pero Quijano nos dice, muchachos, sus teorías asumen que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que el poder se divide solo por clases sociales. En América Latina eso no funciona así. Acá el poder está atravesado por el concepto de raza que surgió en la colonia y por el pasado colonial. La opresión que sufre un obrero en París no es la misma que la que sufre un trabajador indígena en los Andes peruanos o un pibe en una villa de Buenos Aires. Quijano complejiza el poder. No puedes entender la economía ni la cultura si no entendés primero el racismo estructural. Aníbal Quijano no es para que nos deprimamos y digamos, bueno, estamos condenados. Al contrario, él habla de la necesidad urgente de descolonizar el saber. Descolonizar significa empezar a mirar nuestra realidad con categorías propias, dejar de usar espejos ajenos para mirarnos a la cara. La próxima vez que veas una desigualdad en tu país ya sabes que no es un problema de falta de desarrollo o una casualidad del destino. Es un engranaje de un sistema que se lleva más de 500 años funcionando. Si te sirvió este viaje teórico para entender mejor la realidad latinoamericana, déjame un like, suscríbete, comenta para próximos videos. Hasta la próxima.